Profesor John Mearsheimer, bienvenido aquí, mi querido amigo, y le agradezco enormemente por siempre acomodarse a mi horario como tan amablemente lo hace. En la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿has habido un orden internacional basado en reglas o las normas han sido simplemente lo que Estados Unidos ha querido? Bueno, ha habido un orden basado en reglas en el contexto de la Guerra Fría, durante todo ese periodo de la Guerra Fría. Y luego, cuando la Guerra Fría terminó y entramos en ese momento unipolar en el que Estados Unidos era la única gran potencia en el planeta, definitivamente también teníamos un orden basado en reglas. Ahora bien, es muy importante comprender que son las grandes potencias las que establecen las reglas y las establecen siempre a su propio favor. Por eso, las grandes potencias suelen apreciar las reglas y las obedecen rutinariamente. No hay duda de que ocasionalmente las desobedecen cuando creen que las reglas que crearon no les convienen. Pero la mayor parte del tiempo obedecen las reglas y las obedecen porque comprenden que las normas y el derecho internacional son herramientas muy útiles para la diplomacia. A una gran potencia le conviene operar en un sistema basado en reglas porque es ella misma quien las establece. Lo que tenemos con el presidente Trump, y esto demuestra lo radical que es como presidente, es que no tiene ningún interés en el derecho internacional. Él cree que es simplemente engorroso e inútil y tiene muy poco interés en las instituciones internacionales. Quiero que entiendan que su administración se retiró recientemente de 66 instituciones internacionales. Ese es el primer punto. Segundo, esta Junta de Paz, esta idea tan descabellada que él ha propuesto, está básicamente diseñada para socavar y debilitar a las Naciones Unidas. Y además, si observan lo que está sucediendo en Davos, e incluso antes de Davos, él está básicamente intentando destruir la OTAN. A él no le gustan las instituciones, tampoco le agrada el derecho internacional y en ese sentido es notablemente distinto de prácticamente todos sus predecesores. Pero estas reglas que tenemos, las convenciones de Ginebra, la Carta de la ONU, la Convención contra la Tortura, y hay muchísimos de estos documentos, muchísimos acuerdos, fueron redactadas casi al pie de la letra por los propios Estados Unidos. ¿Por qué las desecharía? ¿Por qué diría no le encuentro utilidad al derecho internacional cuando fue creado para beneficiar a los Estados Unidos por todos sus predecesores? Bueno, es porque él cree que estas reglas y estas leyes no resultan beneficiosas para los Estados Unidos. Ahora, uno podría presentar ese argumento y afirmar que lo que deberíamos hacer es establecer nuevas normativas o nuevas legislaciones o que tenemos que modificar de manera sustancial las normativas y leyes que ya existen. Pero su discurso no se centra en eso. Él simplemente está proponiendo la destrucción de las instituciones y la anulación del derecho internacional. Y la razón por la que hace eso es porque cree que esas instituciones y leyes son contraproducentes para los Estados Unidos. Yo creo que está completamente equivocado y prácticamente todos sus predecesores pensaron que esa era la forma incorrecta de ver el mundo. Pero ¿puede la CIA simplemente irrumpir en Irán y repartir fusiles y alentar a la gente a que se maten? Oh, claro, quiero decir, hay una rica historia allí. Hay un libro de Stephen Kinzer, se llama Los Hermanos, trata sobre John Foster Dulles y Allen Dulles en operación durante los años de Eisenhower. John Foster Dulles, como recordarás, fue el secretario de Estado y su hermano era Allen Dulles, quien era el jefe de la CIA. Es una lectura muy sencilla, es una lectura realmente fantástica. Si lees el libro de Kinzer, te darás cuenta de que la CIA estaba en esencia fuera de control desde el principio. Así que lo que está pasando hoy no es ninguna sorpresa en absoluto. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en las calles de las ciudades iraníes donde el exdirector de la CIA, quien también fue exsecretario de Estado, no está del todo claro en cuál de esos cargos ostentaba mayor poder, pero uno puede intuirlo? Mike Pompeo se jactó de que agentes del Mossad estaban paseándose por las calles. La evidencia en video es absolutamente irrefutable en cuanto a que la CIA, el MI6, el Mossad y al parecer la inteligencia francesa y tal vez la jordana distribuyeron armamento y propiciaron la violencia. Para que esto sucediera, el presidente habría tenido que autorizarlo. ¿No temerían los agentes de la CIA que causaron la muerte de civiles inocentes ser procesados por asesinato por una futura administración, recordando que el delito de asesinato no prescribe?
Antes de responder a tu pregunta, es importante señalar que en 1953 ellos ayudaron a derrocar al gobierno democráticamente elegido en Irán. Así que hay un precedente aquí. Sí, bueno, el gobierno actual es elegido democráticamente y estas agencias de inteligencia aparentemente pensaron que podrían tener una segunda oportunidad. Eso es absolutamente correcto. Y su pregunta era si el presidente Trump sabe lo que está pasando. Bueno, no lo sé, quién sabe. Quién sabe si realmente él está al tanto de lo que sucede, pero harían ellos, permítame reformular la pregunta y apelar a su gran experiencia sobre cómo ha operado la comunidad de inteligencia. ¿Habrían hecho algo de esta magnitud a sabiendas de las muertes que provocarían sin una resolución presidencial que los protegiera de alguna manera de un futuro enjuiciamiento? No creo que se preocupen por procesamientos en el futuro. Esas cosas casi nunca ocurren, quiero decir. Larry y Ray son las personas indicadas a quienes preguntar sobre esto, porque ellos han estado en el interior y conocen muy, muy bien cómo funcionan estas cosas. Pero, según tengo entendido, la CIA hace todo tipo de cosas que son técnicamente ilegales, pero casi nunca son procesados por hacer eso. Y en lo que respecta al cambio de régimen, es importante que comprendas que no es únicamente la CIA la que se dedica a este tipo de operaciones de cambio de régimen. La idea de un cambio de régimen, especialmente en Irán, impregna por completo toda la burocracia de seguridad nacional. Por esta razón es indudable que Trump está al tanto de lo que sucede. Quizás no tenga todos los pormenores, pero es completamente evidente. Se desprende claramente de sus tweets que, él comprendía perfectamente lo que estaba ocurriendo. En Irán. Y él estaba tuiteando o enviando mensajes vía Twitter o redes sociales que animaban a los manifestantes en Irán a continuar sus protestas y prometiendo que intervendríamos en el momento adecuado para ayudarlos. Así que él lo sabía y creo que todos los demás que se ocupan de la seguridad nacional dentro de esa administración también lo sabían. De acuerdo con lo que ha manifestado Alastair Crooke, la inteligencia rusa, conocida por sus siglas, el FSB, la sucesora de la KGB, y la inteligencia china, cuyo nombre y cuyas siglas me son desconocidos, fueron en gran parte responsables de destruir, junto con la inteligencia iraní, los medios de comunicación que el MI6, la CIA y el Mossad tenían con todos esos individuos despreciables en las calles. Sí, quiero decir, lo que pasó aquí, señor juez, es que entendimos que los iraníes cortarían el acceso a Internet y los servicios de telefonía muy rápidamente, porque el gobierno iraní obviamente comprendería que los manifestantes tienen que comunicarse primero entre ellos y segundo con fuerzas externas como la CIA y el Mossad y así sucesivamente. Así que entendimos que en algún momento, cuando el Internet en Irán y el sistema telefónico fueran cortados, los manifestantes no podrían comunicarse. Por eso, lo que hicimos fue enviar decenas de miles de terminales Starlink antes de que las protestas comenzaran a finales de diciembre del año pasado, es decir, en 2025. Y pensamos que los manifestantes iraníes y sus amigos podrían utilizar Starlink para comunicarse y el gobierno iraní no sería capaz de detener la protesta. El régimen sería derrocado y así sucesivamente. Pero lo que ocurrió fue que aproximadamente el 8 de enero quedó muy claro que el gobierno iraní intervino y comenzó a desactivar muy rápidamente los terminales de Starlink. Y los manifestantes en ese momento perdieron por completo la capacidad de comunicarse entre ellos o de comunicarse con el mundo exterior. Y se acabaron. Por eso, el 14 de enero, cuando el presidente Trump a primera hora del día hablaba con dureza sobre bombardear Irán, más tarde, ese mismo día, decidió que no iba a bombardear Irán. Porque lo que ocurrió entre el 8 de enero, cuando el gobierno iraní actuó contra los manifestantes, y el 14 de enero es que el gobierno prevaleció sobre los manifestantes y no había una buena razón para que interviniéramos, porque no podíamos aprovechar la protesta para ayudar a derrocar al gobierno. No pudimos asestar el golpe de gracia en gran parte porque las protestas se estaban disipando.
de eso no cabe la menor duda. La prensa israelí y la prensa occidental lo afirman. Y lo que hay que recordar es que en la guerra de los 12 días fue cuando Israel y Estados Unidos entraron en guerra contra Habesturi. Junio pasado. El pasado mes de junio, ¿verdad? El periodo abarcó desde el 13 de junio hasta el 24 de junio. Y nosotros bombardeamos aquellas instalaciones nucleares el día 22 de junio. Fue solo un día de ataques por nuestra parte. Y los israelíes atacaron durante los otros 12 días restantes. Pero lo que ocurrió fue que los iraníes lanzaron una gran cantidad de misiles de crucero y misiles balísticos hacia Israel. Y al principio lograron causar daños bastante significativos. Pero a medida que esa campaña de 12 días se prolongaba, los iraníes se volvieron mucho más efectivos al asestar golpes verdaderamente devastadores contra Israel. Más misiles balísticos lograban pasar. Así que al final de la guerra de 12 días no eran los iraníes quienes pedían a los americanos que pararan la guerra, eran los israelíes. Y de hecho, los iraníes fueron criticados por muchos en ese momento por terminar la guerra, por detener la guerra. El argumento era que la ventaja estaba pasando a los iraníes y que los iraníes debían continuarla porque serían capaces de castigar a Israel de maneras significativas. En fin, avancemos hasta el presente, hasta el 14 de enero. Presumiblemente es el 14 de enero, según los informes de prensa, cuando Netanyahu llama a Trump. Y Netanyahu dice, no ataquen a Irán, porque si lo hacemos, Irán nos atacará y no estamos en absoluto preparados para defendernos a nosotros mismos. Así que, en realidad, lo que sucedió aquí es que muy poco había cambiado entre el final de la guerra de 12 días, que terminó el 24 de junio, y el 14 de enero. Los israelíes no tienen la capacidad de contrarrestar un ataque con misiles balísticos y misiles de crucero lanzado por Irán. Qué increíble. ¿Por qué crees tú que Trump querría Groenlandia? ¿Cuál es tu opinión? Sí, es que es realmente muy complicado de expresar con palabras. No debería reírme de eso. A él le agrada cómo se ve el país con otro pedazo más. Él quiere cambiarle el nombre a Trumplandia, es decir, quién sabe. Creo que lo quiere en su currículum, para ser honesto. Yo creo que él quiere poder decir, ¿sabes? Thomas Jefferson pudo decir, yo obtuve la compra de Luisiana de los franceses. Voy a tomar Groenlandia y la voy a convertir en parte de los Estados Unidos. Es decir, no sé por qué razón él quiere Groenlandia. La idea de que Groenlandia es vulnerable a menos que nosotros la tomemos no es un argumento serio. Los daneses están completamente dispuestos a cooperar con nosotros para la defensa de Groenlandia, en primer lugar. Número 2, los chinos y los rusos no están a punto de tomar Groenlandia. Y si alguna vez empiezan a moverse en esa dirección, los daneses estarán perfectamente contentos de permitirnos intervenir para hacer frente a esa amenaza china y rusa. Y además la gente de Groenlandia estará dispuesta a trabajar con nosotros y tendremos total libertad de acción. Así que realmente no hay ninguna razón válida para que nosotros controlemos Groenlandia. Y parece que el presidente Trump, con toda la fuerte oposición y el rechazo que enfrentó en Davos y también antes de la cumbre, ahora ha desistido de su idea de no solo hablar de conquistar Groenlandia, sino que también ha abandonado la propuesta de adquirirla. Parece ser que finalmente no vamos a adquirir Groenlandia, ya que los propios groenlandeses y los daneses no desean formar parte de los Estados Unidos de América, pero también es una realidad que no tenemos ninguna intención de atacarla. Así que, en consecuencia, regresaremos al statu quo en efecto, antes de que todo este revuelo o lío se pusiera en marcha. Increíble. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que el presidente Trump consiguió lograr en Davos? Aparte de ponerse en ridículo con una perorata de 90 minutos, ¿qué más? Yo creo que lo que Trump está intentando hacer aquí es básicamente destrozar la relación transatlántica. Él no tiene ningún interés en los europeos. No le importa la OTAN. Y creo que el señor Trump está muy enojado con los europeos por estar peleando con él por el tema de Ucrania. El tema de Ucrania ha sido relegado de las primeras planas, sin duda, pero hay que recordar, en los últimos meses, Trump en realidad estuvo trabajando duro con Putin. No estaba trabajando eficazmente, pero se esforzaba mucho por lograr un acuerdo y poner fin a la guerra de Ucrania.
Él quería esto como un logro personal en primer lugar y en segundo lugar entendía por buenas razones estratégicas que tenía sentido para nosotros mantener buenas relaciones con los rusos, pero los europeos lo frustraron en cada oportunidad. Los europeos trabajaron con Zelensky para obstaculizar a Trump y Trump estaba muy enojado con ellos, estaba realmente furioso y lo dejó muy claro. Y esta es una oportunidad, el caso de Groenlandia, para darles un verdadero golpe a los europeos. Y lo está haciendo, está aprovechando cada ocasión para meterles el dedo en el ojo. Es la hora de la revancha. Ahora muchos críticos en Estados Unidos dicen, esto es un desastre, presidente Trump, porque lo que hace es dañar la relación transatlántica, está dañando la OTAN, necesitamos la OTAN. Él no cree eso. No le encuentra ninguna utilidad a la relación transatlántica. No siente más que un profundo desprecio por los líderes europeos y la OTAN le resulta de muy poca o ninguna utilidad, si es que tiene alguna. Así que esta es una clara oportunidad para él de desgarrar el tejido mismo de la relación transatlántica. Y creo que eso se vio aún más realzado por su actuación en el foro de Davos. Solo tienen que escuchar su discurso, ¿verdad? Él sentía un profundo desprecio por las élites europeas que estaban sentadas frente a él entre el público. Entonces, Joachi, ¿cuál es la actitud de Rusia? ¿Cuál es la postura del Kremlin al respecto? ¿Dejar que continúe desestabilizando a la OTAN? ¿Permitir que siga socavando a la Unión Europea? ¿O por el amor de Dios, no podemos permitir que se nos acerque tanto en el Ártico? Yo me imaginaría, sabes, quién sabe con certeza, pero me imaginaría que en este asunto son esquizofrénicos. Por un lado, creo que probablemente están contentos de ver cómo se debilita la relación transatlántica. Creo que se alegran de ver fracturas en Europa. Si escuchas el discurso que pronunció Zelensky hoy en Davos, él estaba hablando de una Europa fracturada. Solo detente a pensar en eso. Este es Zelensky, quien ha dependido en gran medida de los europeos. Los europeos y Zelensky han formado un equipo, pero ahora Zelensky está reprendiendo a los europeos y hablando de cómo Europa está fracturada. Pues creo que, sabes, desde la perspectiva rusa, todo esto son buenas noticias, sin lugar a dudas. Pero por otro lado, creo que los rusos están muy, muy nerviosos con respecto a Trump, a lo que está haciendo y a lo que podría llegar a hacer, y cómo eso podría involucrarlos en una guerra con nosotros. Creo que los rusos preferirían tener un Trump que se viera mucho más estable, mucho más predecible. Quiero decir, lo que pasa con Trump es que es simplemente impredecible. Él, ya sabes, va de un tema a otro. Bueno, sabes, él cambia constantemente de postura en los temas de un día para otro. Mira lo que pasó con Groenlandia, ¿eh? Puedes discernir alguna consistencia, es decir, no hay ninguna consistencia ideológica, ni moral, ni legal en absoluto, ¿verdad? Es solo su codicia lo que lo impulsa. Y mira lo que le dijo al primer ministro de Noruega. En primer lugar, el gobierno de Noruega no tiene nada que ver con el Premio Nobel de la Paz, pero él básicamente dijo, como no me diste el Premio Nobel de la Paz, no me interesa la paz. Ahí está. Ya no siento, estimado Jonas, considerando que su país decidió no otorgarme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido 8 guerras y más, ya no me siento en la obligación de pensar puramente en la paz, aunque siempre será predominante, pero ahora puedo pensar en lo que es bueno y apropiado para los Estados Unidos. Dinamarca no puede proteger esa tierra, hablando de Groenlandia, de Rusia o China, entonces, ¿por qué tienen derecho de propiedad al fin y al cabo? Podemos dejar de lado toda esa tontería por un momento y permítanme intentar explicarles a grandes rasgos lo que considero que son los puntos principales de la visión del mundo de Trump. Y es como... Si eres capaz de llegar a establecer eso con total certeza, te mereces un premio Nobel. No estoy seguro de por qué, pero lo mereces. Haré mi mejor esfuerzo. Y por supuesto, la audiencia debería tomar todo lo que digo con muchos granos de sal, porque descifrar qué es lo que él está tramando no siempre resulta fácil. Como dije antes, creo que es un presidente radical, ciertamente si lo comparas con su predecesor. Pero creo que el primer punto que deben tener muy presente es que él es un unilateralista. A él no le gusta trabajar con sus aliados. Él considera que los aliados no son muy diferentes de los adversarios. Él quiere tener la libertad de hacer prácticamente lo que le plazca.
Su intención es centralizar el poder, específicamente en la rama ejecutiva de gobierno, y no desea en absoluto estar supeditado o depender de ninguna otra nación o país. Esto nos lleva de nuevo a mi segundo punto sobre el derecho internacional y las instituciones internacionales, de lo que hablábamos antes en el programa. Él no tiene más que desprecio por las instituciones y el derecho internacional. Y la moralidad, los valores internacionales, y así sucesivamente. Y eso es consistente con su unilateralismo. Solo hago lo que creo que es correcto y lo deja claro. El tercer punto que quiero señalar es que a Trump no le interesa en absoluto buscar un enfrentamiento con las otras grandes potencias del sistema. Esto no es ampliamente reconocido, pero hay dos grandes potencias en el sistema, además de los Estados Unidos. Una es China y la otra es Rusia. Él, de hecho, ha mantenido muy buenas relaciones con los chinos desde que asumió el cargo el pasado 20 de enero. Y en cuanto a Rusia, él busca mejorar las relaciones con los rusos. Está intentando poner fin a la guerra de Ucrania y quiere tener buenas relaciones tanto con los rusos como con los chinos, donde se ve a Trump emplear la fuerza militar y amenazar con su uso es con potencias medianas y menores. Y esto es porque Trump es básicamente un matón. Le gusta atacar a potencias más débiles que Estados Unidos y donde puede usar la fuerza militar sin sufrir consecuencias. No puede hacer eso con Rusia. Lo último que quiere hacer es entrar en guerra con Rusia. Y lo mismo es cierto con China. Así que deja en paz a las otras grandes potencias y arremete contra países como Canadá, hablando de convertirlo en el Estado 51, arremete contra Venezuela, arremete contra Irán. Bueno, habla de tomar Groenlandia y luego presiona a los europeos, que son muy débiles. Y este es el comportamiento típico de un acosador. Ahora, mi último punto sobre Trump, que creo que es muy importante tener en cuenta. Ha sido extremadamente inteligente y perspicaz en su enfoque para el uso de la fuerza militar, siempre con una estrategia muy medida y discreta. Nunca despliega tropas en el terreno, evitando así una confrontación directa. Él no se involucra en la construcción de naciones. Y para ser mucho más específico, a él no le interesa en absoluto promover la democracia en ningún lugar del mundo. Cuando él sí lleva a cabo un cambio de régimen, y es importante recordar que no hizo un cambio de régimen en Venezuela, pero cuando él intenta o busca hacer un cambio de régimen en Irán, no está hablando en absoluto de crear un régimen democrático. Él no hace más que hablar de cómo derrocar al gobierno. Eso es lo único que le interesa hacer. Y por cierto, no le interesa poner gente en el terreno para lograrlo. Él quiere que los manifestantes lo hagan. Y recuerdas cuando bombardeó Nigeria, simplemente arrojó algunas bombas en un campo abierto. Pausa. Él fue a la guerra brevemente, pausa, desde el aire y con misiles contra los hutíes. No pausa, pero después de un mes las cosas no estaban saliendo muy bien. Así que simplemente se retiró, ¿verdad? Así que, como se está metiendo con países más débiles y no se está involucrando en guerras eternas, es libre de usar la fuerza militar o de amenazar con usar la fuerza militar de una manera unilateral que ignora el derecho internacional y las instituciones internacionales. Y esto es lo que está sucediendo. Chris ha montado la toma número 1 y la toma número 2, una justo después de la otra. Mire esto, profesor. Así que queremos un pedazo de hielo para la protección mundial. Y no están dispuestos a dárnoslo. Nunca hemos solicitado nada más que eso y podríamos haberlo conservado. Ese pedazo de tierra y nosotros no. Así que se les presenta una elección. Pueden optar por responder afirmativamente y en ese caso les estaremos profundamente agradecidos por su gesto o por el contrario pueden decidir responder negativamente. Y lo vamos a recordar, tuvimos un buen discurso. Recibimos excelentes críticas. No lo puedo creer. Recibimos buenas críticas en ese discurso. Usualmente dicen, es una persona horrible, tipo dictador, soy un dictador. Pero a veces necesitas un dictador. Pero no dijeron eso en este caso. Y no, es sentido común. Todo se basa en el sentido común, ¿sabes? No es conservador, ni liberal, ni nada más. Es, digamos, un 95% sentido común. Y eso es lo que tenemos. Y si dices que no, lo recordaremos. Eso es casi una frase sacada literalmente del guión del Padrino de Mario Puzo. Sí. Pero también, ¿no recuerdas que él acaba de decir... ¿A veces se necesita un dictador? Sí, es cierto. Tienes toda la razón en que él sí lo dijo. Sí.
Es un punto muy importante. Obviamente no es un dictador, al menos no todavía, pero se inclina en esa dirección de maneras muy poderosas porque se ve a sí mismo en una posición en la que cree saberlo todo y no quiere ningún tipo de impedimento. Él no quiere un sistema de pesos y contrapesos dentro de los Estados Unidos. A él no le importa en absoluto lo que digan los tribunales, no le importa lo que diga el Congreso, no le importa lo que digan los medios de comunicación. Él simplemente hace lo que quiere. Y exactamente lo mismo ocurre en el escenario internacional. Este es el punto que intentaba explicarles antes. Y por cierto, si te fijas en esta disparatada propuesta de un Consejo de Paz que él ha presentado, ¿verdad? Quiero decir, ¿existe acaso un ejemplo más claro de cómo Trump se está retratando a sí mismo como el líder indiscutible del mundo entero? Alguien que va por todo el mundo y convence a otros países, incluyendo a los rusos, para que se unan a esta junta de paz donde él es el presidente de por vida y donde tienen que pagar $1,000 millones si quieren obtener una membresía vitalicia. Y por cierto, ¿quién controla esos $1,000 millones? Él sí, probablemente en alguna cuenta en el extranjero, en Suiza o en cualquier otro lugar. Es verdaderamente asombroso. Si lees sobre el Consejo de Paz y cómo se ve a sí mismo. Él se ve a sí mismo de una forma que considera muy importante, como un dictador benévolo. Profesor Mearsheimer, le agradezco enormemente. Esto es un poco humorístico, pero muy, muy sombrío. No tenemos tiempo para entrar en lo que está pasando en las calles de las ciudades estadounidenses. Pero ahí se ve una dictadura. Anoche el Departamento de Seguridad Nacional dice que puede derribar las puertas de la gente y arrestarlos en sus casas sin órdenes judiciales. Eso, por supuesto, desafía 250 años de historia y jurisprudencia. No sé de dónde lo sacan, veremos a dónde va, pero muchas gracias por su tiempo, muy agradecido y esperamos verle la próxima semana. Y espero verle la próxima semana, juez. Gracias, profesor. Todo lo mejor.